Y hoy quiero que escudriñemos la Biblia, porque quiero que seas lleno de fe, la fe que puede hacer milagros en tu vida. Al creer en Dios, tienes que creer que Él sigue haciendo milagros. Quiero que profundicemos hoy en la vida de un profeta. Quiero que conozcas el interior de un profeta, lo más íntimo de sus pensamientos. Vamos a hablar de un hombre que fue tratado de manera sin igual y singular por Dios. Dios tiene un trato especial para cada uno de sus hijos. Hay millones de seres humanos en este planeta y Dios se encarga de cada uno de ellos de manera particular. Es por eso que nunca encontrarás en la Biblia repeticiones de cómo Dios obró en los milagros. Dios actuó de maneras distintas, diferentes. Él se goza en hacer cosas nuevas y especiales. Nunca quieras, jamás quieras parecerte a alguien más que no sea Jesucristo. Nunca quieras que Dios te trate a ti como trata a otra persona, porque tú y yo somos distintos y Dios hablará a tu corazón conforme a tus necesidades. Debes convencerte que tú eres especial tesoro, real sacerdocio, que eres especial para el Señor y Él te quiere tratar de manera particular. Pero hay cosas que Él se hará con todos sus hijos. Él ama a todos sus hijos. Él quiere venir y relacionarse con cada uno de sus hijos. Él le da oportunidades a todos sus hijos. Y la historia que quiero que leamos y estudiemos es la historia de Jonás. En el capítulo 1 y el verso 2, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una orden clara, específica, sin lugar a especulaciones. Una orden directa para el profeta, fácil de entender, pero al parecer para Jonás no era fácil de obedecer, aunque había entendido claramente lo que tenía que hacer. Yo me encuentro con muchas personas que saben exactamente lo que tienen que hacer, que están convencidas de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Pero al igual que Jonás tomó una dirección distinta a la voluntad de Dios, también encuentro que nosotros, aunque muchas veces sabemos la dirección exacta,
el consejo correcto, hacia el lugar donde debemos ir, me encuentro que muchas veces no seguimos su voluntad. Hay muchas personas que dicen: yo quisiera saber la voluntad de Dios para mi vida. Pero están ignorando las Escrituras. Todo lo que tú necesitas saber para tu vida está escrito en la Biblia. Ella te aconseja con quién deberías casarte. No te unas en yugo desigual. Y aunque tú sabes que no debes unirte en yugo desigual con una señorita que no es cristiana o un joven que no es cristiano, sin embargo, te unes en yugo desigual y sigues preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuando ya sabes que no es ese camino que has escogido, de unirte con la persona incorrecta para ti. Y el tomar esa decisión contraria a la voluntad de Dios traerá dolor a tu vida. Y yo lo sé, porque lamentablemente muchas veces fracasé. No porque no supiera cuál era la voluntad de Dios para mi vida, sino porque no quise obedecerla. Hay muchas maneras de aprender. La forma en que los sabios aprenden es observando. La forma en que los necios aprenden es experimentando. Deseo yo con todo mi corazón que tú seas parte de los sabios, porque quisiera evitarte dolor, el dolor que hemos pasado aquellos que desobedecimos la voluntad de Dios sabiendo lo que era correcto para nosotros. Y experimentamos dolor y aprendimos a través del dolor, del fracaso, a través de la angustia, que nunca debimos haber desobedecido a Dios. Si tan solo tú y yo obedecemos la palabra, seremos más que vencedores. Allí el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, escribió que aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios y predestinados y amamos a Dios, somos más que vencedores en todas las cosas. Pero recuerda que Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra. La mejor forma de demostrar nuestro amor para con Dios es haciendo su voluntad, es guardando su palabra. Es allí cuando se cumple ese texto: a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Podríamos traducirlo de esta forma: a aquellos que hacemos su voluntad, todas las cosas nos ayudan a bien.
porque muchas veces la causa de nuestro dolor no fue la prueba que Dios permitió en nuestras vidas, sino el pecado de desobediencia que cometimos contra Él. Hoy la gracia de Dios está dispuesta para ti. Jesús está en el cielo abogando por ti, intercediendo por ti y por mí, aún derramando lágrimas por nosotros. En este momento Jesús es un abogado y no es un juez. Llegará el tiempo, vendrá la hora, en el momento en que será un juez implacable. Pero ahora Él te ofrece gracia. Si tú te has equivocado, tienes oportunidad de ser redimido, restaurado y levantado. Y te lo dice alguien que ha experimentado su gracia restauradora. Pero la palabra debe ser predicada con verdad, aunque nos cause dolor. Jonás sabía exactamente hacia dónde dirigirse, hacia dónde debía tomar su camino, pero él sencillamente no quiso obedecer. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo que Jonás? Y yo te dije que quería hablar de lo más íntimo de un profeta. Cada ser humano necesita la gracia de Dios. Cada persona, por más llena del Espíritu, por más ungida que esté, por más que Dios la utilice con poder, necesita la gracia. Y la palabra del Señor dice que todos nos hemos descarriado, cada cual se apartó del camino. Esta no es la historia de Jonás, es la historia tuya y mía. Es la historia de todos los hombres que han pisado el planeta Tierra. Adán y Eva sabían que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí en ese huerto también estaba el árbol de la vida. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer. Caín sabía que debía presentar un sacrificio de sangre, tipo del sacrificio de Jesucristo, para ser aceptado. Sin embargo, él decidió desobedecer y trajo el fruto de sus manos. Se presentó con sus propias obras de justicia y fue rechazado. Tubal-Caín sabía que no debía tomar más mujeres que una sola, porque el Señor había dicho: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sin embargo, él tomó 2 mujeres y habló en rebeldía contra el Señor. Y se aumentó la violencia en la tierra. La generación de Noé
A ellos se les predicó que iba a venir un juicio y que podían salvarse simplemente obedeciendo a la voz de Noé. Pero ellos decidieron desobedecer. Generación tras generación. La generación que salió del arca de Noé, que fructificó y multiplicó, no estaban llamados a ser una torre y una ciudad. Ellos estaban llamados a llenar la tierra, a esparcirse por el mundo. Pero desobedecieron. Y Nimrod comandó a toda esa gente que había salido del arca y lideró una rebeldía contra Dios, siendo así el primer dictador que pisó la tierra y dijo: haremos una torre que llegue hasta el cielo por si fuéramos esparcidos. El hombre en rebeldía contra Dios. A causa de eso Dios confundió las lenguas de todas estas gentes. En consecuencia, hay muchos hoy que no me pueden entender en otros países, porque hablamos distintos idiomas y esto ha traído guerras, muerte y dolor. El hombre siempre ha sabido lo que tiene que hacer, pero sencillamente escogemos desobedecer a Dios. Esta no es la historia de Jonás solamente, es tu historia. Es mi historia, es la historia de todos los seres humanos. En el verso 4 del capítulo 1 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron en el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cuántas tormentas y tribulaciones hay en tu vida hoy? ¿Cuántas angustias y dolor estás enfrentando hoy? ¿Cuántas tormentas están haciendo que te hundas en el mar del fracaso, del dolor y la tragedia? Pero no fueron provocadas ni siquiera por Satanás. Fue a causa de nuestra rebeldía. En este pasaje vemos que el mismo Creador fue el que hizo levantar esa gran tempestad. Pero Jonás estaba tan dormido. Jonás estaba en un letargo no solamente físico, sino espiritual. Jonás estaba tan ignorante de lo que estaba pasando. Mientras los marineros luchaban por mantener la nave a flote, él estaba durmiendo. Por él se habían suscitado estos problemas, pero él estaba durmiendo. Y tú me dirás, era un poco descarado. Y yo sinceramente creo que sí. Pero luego pongo mi mano sobre mi boca. Porque recuerda, esta no es la historia de Jonás solamente, es tu historia, es mi historia.
Si has leído en el libro de Mateo, en el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, dice que 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes, pero todas se durmieron. Esas vírgenes que representan la iglesia que espera al Señor. Esas vírgenes que representan la iglesia de la última era. Esas vírgenes que representan a la gente que busca a Dios en el último tiempo. Ellas estaban dormidas. La condición de la iglesia actualmente es la condición de una iglesia que duerme, que se ha vuelto insensible al dolor, a la tragedia humana, que se ha vuelto insensible ante aquella gran presunción de la venida de Cristo, el evento más glorioso en la historia de la humanidad después de la redención se aproxima. Pero esta generación vive involucrada en el materialismo, nada más que eso. No anhelan su venida. Una iglesia que duerme mientras los gobiernos del mundo legislan, trayendo dolor y muerte a la familia, sacando leyes para matar a miles de inocentes indefensos, dictando leyes que destruirán a las familias, legalizando todo aquello que enferma y daña al hombre. Legalizan el juego y los vicios, y la iglesia duerme a causa de la decisión de cada cristiano de no hacer la voluntad de Dios. Ha venido una gran tormenta sobre el mundo entero. Hambres, pestilencias, terremotos, dolores de parto. La creación misma gime a causa de la esclavitud a la que fue sujeta. Tú y yo podemos ver a un hombre descarado, un hombre insensible e indolente. Pero recuerda que siempre que señalamos a alguien, hay 3 dedos que apuntan hacia nosotros y otro dedo que apunta al cielo. Muchas veces que la palabra de Dios es como la espada que penetra hasta partir el alma, hace que mi corazón duela. Porque yo reconozco mi pecado, porque yo reconozco que estamos durmiendo. Hay grandes movimientos del Espíritu, pero sin embargo seguimos dormidos. Así como cuando Elías fue tocado por un ángel, fue alimentado y luego siguió durmiendo. Se hacen grandes eventos, conferencias del Espíritu Santo y la gente viene, bebe algo del Espíritu, come algo delicado de parte de Dios.
y siguen durmiendo. Aquella gran tormenta estaba a punto de hundir esa barca y Jonás estaba durmiendo. A causa del sueño de Jonás, estos hombres ignorantes comenzaron a clamar a distintos dioses. Cada uno de ellos clamaba a su Dios. Y esto se debe a que Jonás estaba durmiendo. El único que conocía la verdad, el único que conocía el camino, el único que sabía por qué causa la tormenta se había levantado, estaba durmiendo. El mundo está gimiendo a causa de dolor y de angustia. Y buscan en las filosofías, buscan en las ciencias algo que calme su dolor, algo que ayude a la tragedia humana. Y no se dan cuenta que la enfermedad del hombre no es material, no es psicológica. La enfermedad del hombre es espiritual y se llama pecado. Y aquellos que tienen la cura, aquellos que tienen la verdad en sus manos, aquellos que deberían ser luz y sal en medio de las tinieblas, duermen mientras el mundo clama a sus dioses, al Dios de la prostitución, al Dios del alcoholismo, al Dios de las filosofías extrañas, al Dios del ocultismo. Ellos clamaban porque necesitaban una respuesta en medio de la tormenta. Y el mundo está llorando, gime. Pero no se han dado cuenta que su enfermedad mortal se llama pecado y que hay alguien que tiene la cura. Él es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús se entregó por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No necesitas haber estudiado en un seminario o en una universidad para declarar eso al mundo. Si cada cristiano obedeciera sencillamente esta orden de ir y predicar el Evangelio, el dolor del mundo acabaría.